Cordial saludo, mi nombre es Nelcy Yadira Correa Arias, hago parte del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Abierta y a Distancia UNAM. El día de hoy hablaré de un tema muy importante en el área de radiología y radioprotección, como lo son los parámetros operacionales para la toma de angiografía y tomografía. Inicialmente recordemos el concepto de angiografía. La angiografía es un tipo de prueba diagnóstica por imagen en el que se utiliza los rayos X por un agente o medio de contraste para producir imágenes de los vasos sanguíneos. La implementación de estos parámetros operacionales en procedimientos de angiografía es fundamental para garantizar que se obtengan imágenes de alta calidad, minimizando el tiempo de exposición y los riesgos para el paciente y todo el personal médico asociado por la exposición a la radiación. Los aspectos claves para implementar los parámetros operacionales. Primero, la justificación del procedimiento. La angiografía debe ser realizada solo cuando esté justificada clínicamente. Esto implica que se debe hacer un estudio acuicioso de la indicación clara y beneficiosa para el paciente. Esta debe superar los riesgos de la exposición a la radiación y el procedimiento invasivo. Se deben considerar algunas de las siguientes situaciones. 1. La evaluación de la patología cardiovascular y neurovascular. 2. La intervención diagnóstica o terapéutica. Ejemplo de estén, embolización, entre otros procedimientos. También se debe considerar como 3, la historia clínica del paciente, su condición actual, edad, comorbilidades, riesgos asociados al procedimiento. El principio de justificación como humanización del sentido común debe ser un acercamiento a la ética de las indicaciones médicas con radiaciones ionizantes. 2. Los límites de dosis de la radiación. El control de la dosis de radiación es uno de los aspectos más importantes de la angiografía. Los procedimientos deben llevarse a cabo dentro de los límites recomendados por las autoridades internacionales como ICRP y Euratom. La dosis eficaz. El objetivo de esta dosis es minimizar la dosis total de radiación administrada al paciente sin comprometer la calidad de la imagen. Los límites de la dosis para el personal. Los operadores deben usar un equipo y protección como delantales plomados, gafas y otros elementos para reducir su exposición. Se deben tener en cuenta las normas para la dosis. Dosis acumulativa para pacientes. Mantener la dosis de más baja posible teniendo en cuenta el principio de Alara. Se debe utilizar la dosis razonable. La dosis de entrada al paciente dependerá de la tecnología utilizada, ya sea, ejemplo, un fluoroscopio digital, angiografía por sustracción digital, etc. Esta debe ser tenida en cuenta de acuerdo con el equipo que se vaya a trabajar. Aquí relacionamos la dosis efectiva versus la dosis equivalente. Un trabajador externo puede estar expuesto a 50 milisievert año y 100 milisievert en 5 años en dosis efectiva. El personal en formación puede estar en 6 milisievert expuestos al año en una dosis efectiva. En embarazadas, 1 milisievert durante el embarazo. El público y trabajador expuesto, 1 milisievert al año en dosis efectiva. Ya en cuanto a dosis equivalente, tenemos la exposición que puede ir en cristalino y en piel y extremidades, la cual no debe exceder la tabla indicada. Asimismo, la imagen nos hace referencia a, en cuanto a estudios de angiografía, la exposición en angiografía coronaria no debe superar los 7 milisievert y en angiografía coronaria con intervenciones no superar a 15 milisievert. Entonces, esta es la relación de dosis efectiva y dosis equivalente. En cuanto a la optimización de la calidad de la imagen, nos hace referencia a que la calidad de la imagen es muy importante para un diagnóstico preciso. Esto puede ayudar a los médicos y especialistas de acuerdo a cómo se hagan las tomas. También se debe equilibrar con la dosis de radiación para optimizar ambos factores. Se deben considerar para mejorar la calidad técnicas de imagen, elegir una técnica adecuada,
En el caso de la angiografía por sustracción digital, tomografía de rayos X, etcétera, se debe garantizar una buena resolución sin sobreexponer al paciente, llevando las técnicas indicadas y protocolizadas para su toma. El ajuste de los parámetros técnicos, regular al paciente la corriente y el voltaje del equipo para obtener imágenes claras, además de ajustar el número de fotografías por segundo. Esto debe estar parametrizado dentro de cada equipo. En el caso de la fluoroscopia, para no comprometer la calidad. El uso del contraste. Se ha administrado un medio de contraste con el mínimo volumen necesario para una visualización adecuada. Se deben tener en cuenta los riesgos a que están sometidos los individuos. Estos se reducen siempre aplicando las reglas generales de protección. Cuarto, distancia focal. Distancia entre la fuente y el detector. La fuente y quien detecta esa radiación. La distancia versus fuente de detección es crucial para poder mantener una distancia adecuada entre la fuente de radiación y la detección para poder reducir la exposición de paciente. A mayor distancia, menor será la dosis de radiación en el paciente e inversamente proporcional al cuadrado de distancia. Es recomendable mantener el detector lo más cerca posible de la zona de interés para reducir la dosis sin perder, obviamente, la calidad de la imagen. Bueno, acá vemos el tiempo de exposición. El tiempo de exposición se debe reducir lo más mínimo necesario. En el caso de una fluoroscopía, se debe limitar el tiempo de la fluoroscopia activando para evitar exposiciones prolongadas, usar pulsos en el lugar de la fluoroscopia continua si es posible. El protocolo para la imagen se deben planificar proyecciones vistas para evitar repeticiones innecesarias y sobreexponer al paciente. Aquí vemos una gráfica de los diferentes tipos de radiaciones que se pueden recibir, como son la alfa, la beta y la gamma. Blindaje. El blindaje de radiación nos hace referencia a la protección tanto del paciente como el personal que está ejecutando el examen de apoyo diagnóstico. Este blindaje es esencial para proteger tanto al paciente como al personal médico de la radiación. Los pacientes deben usar protectores plomados, delantales, collarines en áreas no involucradas directamente en la imagen, como en el abdomen, en el área de la tiroides. Esto va a reducir las dosis de radiación. Hay que cubrir esas áreas que no sean expuestas dentro del área de la toma. El personal médico, los radiólogos y el personal de la sala deben estar protegidos con delantales plomados, guantes, gafas, pantallas de protección, si es posible, para minimizar la exposición directa. El posicionamiento del personal. Es importante recordar que todo personal debe estar fuera de la zona de exposición directa y en lo posible detrás de esas pantallas plomadas. Aquí algunos de los elementos de protección. Bueno, también tenemos los parámetros operacionales para la tomografía. Para esta también tenemos que tener en cuenta, uno, la justificación del procedimiento. Como ya se había informado previamente, antes de realizar cualquier estudio, así no sea la tomografía, es esencial que el procedimiento esté justificado clínicamente. Esto implica que el beneficio del diagnóstico obtenido con la tomografía debe superar los riesgos asociados a la exposición a la radiación. Debe haber previamente una evaluación clínica en la cual el médico debe tener una indicación clara basada en los antecedentes del paciente, síntomas, historial clínico, comorbilidades, sospechas diagnósticas. Debe haber una alternativa previa sin radiación. Esta se debe considerar antes de cualquier otro tipo de examen diagnóstico que no implique radiación, como la resonancia magnética, la ecografía, especialmente en situaciones donde la tomografía no sea estrictamente necesaria. Asimismo, se deben seguir los protocolos y las guías, tal cual como nos las suministra el ICRP, el RCNA y algunas de otras instituciones en calidad de guías prácticas de protección radiológica. Límites de dosis de radiación en tomografía. Las dosis de radiación en tomografía computarizada deben mantenerse lo más bajas posibles, teniendo en cuenta, como ya se había indicado, el principio de Alara, sin comprometer la calidad de la imagen. Entonces, esta radiación debe ser justificada y optimizada.
Debe tenerse en cuenta la dosis efectiva. La dosis de radiación entregada debe calcularse en función de la zona del cuerpo examinada. Por ejemplo, la tomografía abdominal o torácica, es una dosis mayor que una tomografía de cabeza. El uso de la tomografía debe ser restringido exactamente a casos en los que la información diagnóstica no pueda obtenerse de otra manera. Esta es una comparación aproximada de la radiación de fondo y la dosis de radiación efectiva en adultos. Varios procedimientos radiológicos pueden variar ampliamente dependiendo del tamaño del paciente, la tecnología y las imágenes que se estén utilizando. Eso es muy claro tenerlo en cuenta. La dosis de entrada CTDI en los sistemas de tomografía es un parámetro conocido como el STDI volumétrico, que es un parámetro clave para controlar la dosis de radiación. Los límites de dosis recomendados por las autoridades internacionales deben ser tenidos siempre en cuenta. Aquí encontramos una tabla donde podemos observar la dosis de radiación efectiva aproximada comparable con la radiación natural de fondo en años. Entonces está escalonada para la región abdominal, para la región del sistema nervioso central, para el tórax y el corazón. Entonces, por ejemplo, en región abdominal nos dice que para una tomografía de abdomen y pelvis no se debe exceder la dosis efectiva de 7.7 milisievert. En tomografía de abdomen pelvis repetida con o sin material de contraste no debe exceder el 15,4 milisievert. La tomografía computarizada, colonografía 6 milisievert, estamos hablando de este tiempo obviamente en comparación años. También nos habla de la tomografía de cerebro, no debe exceder el 1.6 milisievert en 7 meses. La tomografía de cerebro repetida sin material de contraste no debe exceder el 3.2 milisievert en 13 meses. La tomografía de cabeza y cuello no debe exceder el 1.2 en menos de 5 meses. La tomografía de columna no debe exceder el 8.8 milisievert en 3 años. La tomografía de tórax no debe exceder el 8.8 milisievert en 3 años. La tomografía de cáncer de pulmón no debe exceder el 1.5 milisievert en 6 meses. Los rayos X de tórax no deben exceder el 0.1 milisievert en 10 días. La tomografía computarizada de haz crónico, haz dental crónico, no debe exceder el 0.18 milisievert en 22 días. Y en cuanto al corazón, la angiografía por TC o ACTC no debe exceder el 8.7 milisievert en 3 años. La tomografía cardíaca por cuantificación de calcio coronario no debe exceder el 1.7 milisievert en 6 meses. La angiografía por tomografía computarizada cardíaca CCTA no debe exceder el 5.1 milisievert en menos de 2 años. Esto es una tabla donde nos indica la dosis efectiva aproximada de la exposición. Bueno, en cuanto a los límites de la dosis de radiación en una tomografía, se nos indica que la tomografía computarizada debe mantenerse lo más baja posible sin comprometer la calidad de la imagen, lo que se logra siguiendo los principios de Alara. Asimismo, tenemos la optimización de la calidad de la imagen. Esta debe equilibrar la calidad de la imagen con la dosis de radiación. La modulación de la dosis del sistema TC, tomografía, debe estar equipado con modulación automática, que se ajusta a la dosis de radiación en función de las características del paciente, el tamaño y la densidad del cuerpo. Se deben utilizar un tipo de prototipos y programas y algoritmos de escaneo que en cada examen y exploración que mejoren la imagen sin aumentar la dosis. También se deben utilizar reconstructores de imágenes. El uso de algoritmos avanzados y reconstrucción de imágenes como la reconstrucción iterativa avanzada puede ayudar a mejorar la calidad de las imágenes sin exponer al paciente a dosis altas. También es importante tener en cuenta la distancia y la posición del paciente versus el tiempo. La distancia entre la fuente de radiación y el detector cámara es un factor importante para la exposición a la radiación. El posicionamiento del paciente se debe optimizar la posición del paciente para garantizar la zona de interés, que solamente ésta sea expuesta y escaneada.
El campo de exploración: se deben evitar escanear áreas del cuerpo que no necesiten exploración, ya que esto aumenta innecesariamente la dosis de exposición. También se debe tener en cuenta el tiempo de exposición, el tiempo de escaneo de la TC. Este tiempo se debe utilizar un escáner de tomografía multidetector para reducir significativamente el tiempo de escaneo sin sacrificar la calidad de imagen. Los números de cortes van dependiendo las secciones que se toman, dependiendo del tipo de examen y el área que se vaya a escanear. Acá una imagen, los tres factores más importantes que pueden afectar a la exposición del cuerpo a la radiación, como lo son tiempo, blindaje y distancia. Entonces acá observamos la distancia, cómo interviene en la exposición a la radiación, el blindaje o la protección que debe tener el personal, pacientes, y el tiempo, que todo va de la mano para lograr imágenes efectivas, protegidas, sin irradiar al paciente más de lo que se debe irradiar. En el caso de que sea posible, se deben usar delantales plomados, collares tiroideos para protegerle las áreas involucradas. También la protección del personal médico y técnico debe estar protegido especialmente cuando esté cerca radiación. Esto se logra con el uso de los diferentes EPP instaurados en los protocolos de las unidades radiológicas. La optimización de la calidad de la imagen en cuanto a la tomografía nos hace referencia a que se deben ajustar la modulación de la dosis de acuerdo a las tecnologías y la reconstrucción de imágenes. La distancia y posicionamiento: se debe asegurar el escaneo solo de las áreas necesarias y optimizar la colocación del paciente. El tiempo de exposición: se debe reducir mínimo el tiempo de escaneo sin comprometer la calidad de la imagen. Y el blindaje, utilizando los EPP adecuados, tanto paciente como personal. El monitoreo a que tener en cuenta es que se deben realizar auditorías constantemente, periódicamente, a todos los protocolos operacionales, a las dosis de radiación, a la justificación médica, para que se logren exámenes de calidad controlados y bajo los estándares y protocolos para la operación de dichos equipos y dichos exámenes. Bueno, dentro de la clasificación de los parámetros operacionales, tenemos para la tomografía, se nos indica que de mayor a menor la importancia, dependiendo del contexto específico, se debe tener en cuenta el tipo de paciente, la urgencia del examen, el equipo disponible, pero en términos generales podríamos indicar que la clasificación de estos parámetros operacionales para cualquier tipo de técnica radiológica son dentro de los más importantes. La justificación: siempre hay que justificar el tipo de procedimiento que se vaya a hacer clínicamente, y este debe superar las expectativas respecto a poder irradiar al paciente. La optimización de la calidad de la imagen es muy importante para detección de patologías, y limitar la dosis de radiación en el paciente lo más que se pueda de acuerdo al protocolo ALARA. Se debe tener en cuenta la distancia, posicionamiento, tiempo y blindaje para lograr una combinación justa de dosis, tiempo y menor tiempo de exposición. Y por último, el monitoreo y evaluación del proceso con auditorías adecuadas en la unidad radiológica y siguiendo cada uno de los protocolos para las unidades donde se realizan estos exámenes. Muchas gracias.